El tema de esta mañana es los dones ministeriales o los dones del servicio. Los dones ministeriales o los dones del servicio. Vamos a leer la palabra del Señor en Efesios el capítulo 4 y vamos a leer el versículo 11. Efesios capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 11. Dice la palabra del Señor, voy a leer hasta el versículo 16. Efesios capítulo 4, del verso 11 al 16. Espero que usted escriba aquí amén y aplauda. Eso a mí me hace pensar que usted está prestando atención también. Dice Efesios capítulo 4 versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Dejemos hasta aquí y en el desarrollo del mensaje iremos mencionando los demás versículos. Vamos a hablar hoy entonces, como dije, los dones ministeriales. ¿Cuál es el propósito de predicar este mensaje? ¿A dónde le apunto para que usted como creyente escuche la palabra hasta el final? ¿Cuáles son los objetivos? Ahí está en grande. Entonces, obsérvelos primero y luego los leo. Como está en la imagen, a mí lo que me interesa, mis queridos hermanos, no es que usted solamente lo comprenda, usted que es el adulto, sino que también su niño, así como aparece en la imagen, la foto, que todos digan, oh, feliz, que hasta el niño pequeño ahí diga, entendí, que el anciano lo entienda. Así que el propósito es, número uno, corroborar lo aprendido hasta aquí acerca de los dones espirituales. Recuerden que llevamos como unas 6 clases acerca de los dones y ya hoy finalizamos. Entonces por eso quiero corroborar. Número 2, asimismo, el propósito número 2 es que usted pueda distinguir perfectamente los dones espirituales de 1 Corintios 12 y Romanos 12 como dones virtudes dados por Dios solo a los creyentes, y los dones ministeriales, que son los dones, personas dados por Dios solo a los llamados para dirigir y perfeccionar la iglesia. O sea, que usted distinga que no son lo mismo los dones de Romanos 12 y 1 Corintios 12, que no es igual a los dones ministeriales, no es lo mismo. Los unos son dados solo, digámoslo así, a la iglesia en general, a los creyentes. Pero los otros, mejor, son solo dados a los ministros. Interesante. El tercer propósito de este sermón que está oyendo es que usted comprenda que no todos los dirigentes de la iglesia, escuche por favor, ejercemos la misma función o desarrollamos el mismo ministerio, sino que somos diferentes y que es a través de esa variedad que Dios perfecciona a los santos hasta llevarlos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Usted no puede decir que el hermano Eliseo sea igual que este
pastor, no. O que tal pastor sea igual que yo, somos diferentes. Y eso lo comprenderemos en este mensaje. Y finalmente, el propósito es que cuando usted termine, o cuando este sermón termine y usted haya prestado atención full, usted alabe y agradezca a Dios por su grande bondad al darle a su iglesia no solamente los dones virtudes, sino también los dones personas. Unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Vamos entonces a repasar rápidamente. Solamente voy a hacer lectura porque ya fueron los temas que dimos hasta aquí. Entonces iniciamos con la primera. Hemos mencionado que una cosa son los dotes intelectuales o los talentos en la vida de una persona. Y otra cosa muy distinta son los dones espirituales en la vida de una persona que ha creído y aceptado el Evangelio del Señor. Eso debemos tenerlo bien claro. No podemos igualar y comparar, poner en la misma casilla el dote intelectual y los dones. Es muy diferente. Tanto los unos como los otros son dados por Dios, solo que los talentos, como habilidades naturales o adquiridas, pueden estar en cualquier persona. Pero los dones espirituales solo pueden estar en los que hemos creído en el Evangelio, nos hemos bautizado en su nombre y hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Entonces, esto ya lo hablamos, así que no voy a explicar, simplemente estoy dando un repaso. También dijimos que los dones espirituales son habilidades especiales, no dadas por el pastor Eliseo, no dadas por las autoridades de la iglesia, sino dadas por Dios. Escuche, dadas por Dios. ¿En qué momento? Cuando el creyente es bautizado con el poder del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Y esas habilidades no es para que la persona brille y se haga famoso, no, y sea cierto, no. Esas habilidades que Dios le da es para que la ponga a función, al servicio de la iglesia, es para el aprovechamiento del cuerpo. Pero es importante tener claro que estos dones se reciben cuando el creyente es bautizado con el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia en Lucas 24:49, quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y con este punto quiero animar a los que no han sido llenos del Espíritu Santo a que se dispongan a recibir la promesa. Dios hizo la promesa y Él es fiel. Solamente dispóngase. Y, hermanos, procuremos cada día estar llenos de su presencia. También hemos señalado que no debemos ignorar los dones. O sea, no debemos ignorar los dones. ¿Cierto? Sino que debemos procurarlos, buscándolos, pidiéndole a Dios que nos llene de su Espíritu Santo y que Él nos dé de sus dones como a Él le parezca. Asimismo, hemos citado que los dones del Espíritu no son permanentes en la vida del creyente, en el sentido de que éste puede obrar cuando quiere y entonces llega a creerse pues un indispensable, sino que estos dones operan cuando un caso especial en la iglesia lo amerite y Dios en su soberana voluntad lo quiera poner en actividad, pero sin ignorar el don que dicho creyente ya tiene identificado y que sabe que es el que Dios le ha dado para la edificación de la iglesia. Por ejemplo, el que tiene el don de sanidad, no quiere decir que cuando quiera usar ese don, entonces por todo enfermo que ore se va a sanar. No.
Él ya tiene identificado ese don, pero Dios le usará con ese don cuando Dios quiere y no cuando el creyente quiere. Entonces es importante que tengamos eso claro. También señalamos aquí, en este punto, que los dones de 1 Corintios 12 están repartidos en 3 categorías. Dones de revelación, dones de poder y de expresión. Hablamos de cada uno de ellos. Y dijimos también que estos dones están ligados unos con otros, es decir, que se relacionan entre sí. Por ejemplo, en los dones de expresión, el don de profecía está ligado con el don de género de lenguas. Pero para que ese don sea provechoso, alguien tiene que interpretar las lenguas. Y si no hay quien interprete, entonces el apóstol dice, entonces hablen lenguas usted y Dios, y ya. Pues los dones están ligados unos con otros. Asimismo hablamos de la otra lista de dones espirituales según Romanos 12, con el tema como un solo hombre, ¿lo recuerda? ¿Cuántos recuerdan ese tema? Escriben aquí amén. ¿Cuántos recuerdan ese tema? Como un solo hombre. Entonces, en ese tema explicamos que los dones en los creyentes son para desarrollarlos de manera armónica, como un solo hombre, donde cada quien, dependiendo su posición en el cuerpo, cumple su función. Y que ninguno, escuche esto bien por favor, porque es indispensable, y que ninguno es más importante que otro. ¿Qué tal el dedo pulgar decir, ay, es que yo soy el menos y la nariz es más? No. Todos los miembros del cuerpo son importantes en el cuerpo. Escucha esta frase que escuché, la leí en una Biblia. Dice, el cuerpo humano necesita el ojo y el ojo necesita al cuerpo. Es decir, la iglesia, por ejemplo, necesita al que tiene el don de enseñanza. Pero el que tiene el don de enseñanza necesita de la iglesia. El ojo necesita el cuerpo, pero si el ojo se aísla, se muere. Hermano, el que tiene un don, si se aísla, se muere. Porque necesitamos los unos de los otros. Es importante que tengamos bien claro esto, mis queridos hermanos. Y ya finalmente dijimos, recordemos lo que dijimos finalmente. Dijimos que en un creyente no es posible que existan todos los dones, porque entonces se creería pues exclusivo, único. No es posible que existan todos los dones porque contradeciría el principio divino señalado en la palabra acerca de la comunión unos con otros y las funciones específicas de cada miembro en la iglesia o de manera puntual en la congregación. Yo necesito de otro. Yo no, ¿qué tal yo ser todos los dones? No necesitaría pues de quién. Entonces creo que hasta aquí hemos sido claros en esto. Hemos dado el repaso de las 6 enseñanzas dadas de los dones espirituales desde el jueves 9 de julio que iniciamos hasta el domingo pasado 26 de julio. Ahora entremos ya en materia con el tema que nos ocupa hoy, los dones espirituales y los dones ministeriales. Dones espirituales y los dones ministeriales. ¿Qué diferencia hay de los dones espirituales y los dones ministeriales? Escuche por favor, interesante. Los dones espirituales, hermano querido, de 1 Corintios 12 y de Romanos 12, son dones dados por Dios a los creyentes en general. Yo quiero decirlo otra vez para que quede claro. Los dones espirituales que hemos hablado hasta aquí, de 1 Corintios 12 y de Romanos 12, son dones dados por Dios a los creyentes en general. Ahí entramos nosotros los pastores también, porque también somos creyentes. Pero
Los dones ministeriales, según Efesios 4:11, son dones personas dados exclusivamente a los llamados por Dios para dirigir la iglesia. Los dones ministeriales son para los que son llamados por Dios a dirigir la iglesia. Es importante que lo tenga esto. Por eso cuando un creyente pretende ser como su pastor o más que su pastor, está desenfocado. Y cuando, hermano, vea, cuando uno entiende esto, el creyente se ubica. Por eso digo que esta palabra está uno para chuparse los dedos, hermano. Porque cuando el creyente entiende que los dones de Romanos 12 y 1 Corintios 12 son dones para todos los creyentes de la iglesia en general, pero que los dones personas o dones ministeriales son solamente para los siervos que Él ha llamado a dirigir en la iglesia, hermano, créame que el creyente se ubica. Por favor, escuche lo siguiente. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, el verso 7 y el verso 8. Ahí está como la prueba de lo que estoy diciendo. Dice, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ese nosotros está hablando Pablo, que era el predicador. Así que está haciendo referencia no solamente a los dones en los creyentes, sino a los dones ministeriales. Y el verso 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Estos hombres hace referencia a esos hombres que Dios ha llamado para dirigir su iglesia. Por eso hay que establecer la diferencia. Que una cosa son los dones, virtudes, según 1 Corintios 12 y Romanos 12, y otra cosa son los dones, personas o los dones ministeriales. No sé si estoy hablando enredado o usted me esté haciendo entender. Por favor, escríbeme allí, pastor, amén. Entonces, si ya entendieron bien lo que son los dones ministeriales, que son diferentes a los dones espirituales, yo puedo pasar. Los dones espirituales, repito, de 1 Corintios 12 y de Romanos 12, son regalos, carismas, así dice el griego, dados por Dios a todos los creyentes de la iglesia, incluyendo al pastor, que es un creyente. Pero los dones ministeriales de Efesios capítulo 4, que viene del griego domata, son exclusivos para los que Dios ha llamado a dirigir en la iglesia. Amén. Ahora, vamos entonces a hablar de lo siguiente. ¿Cuáles son los dones ministeriales? ¿Cuáles son los dones ministeriales? Alguien dirá, bueno, hermano, ¿y qué son dones ministeriales? Los dones ministeriales son oficios permanentes. Escúcheme, a diferencia de los dones espirituales, recuerde que los dones espirituales son ocasionales, pero en cambio los dones ministeriales son oficios permanentes. Por ejemplo, el hermano Eliseo Stapper, como pastor, hombre llamado por Dios, tiene el don, un ejemplo de maestro, un ejemplo, ¿no? Entonces, no es ocasional, ese don es permanente. Entonces, los dones ministeriales son oficios permanentes, no ocasionales, que se reciben por un llamamiento especial de Dios para la iglesia. Hermano, vean, nadie puede, que me dieron ganas de ser pastor y entonces estudio el IBP para ser pastor. No.
Hermano, los que estamos en la iglesia, presidiendo, ministrando, pastoreando, hemos recibido un llamado de Dios. Yo estaba fichado para estudiar una carrera. Quería ser médico. Y las cosas se me dieron por una beca. Pero hermano, Dios me llamó al santo ministerio. Y entonces tenía dos opciones: o me voy por aquí o sigo este llamado. Hermano, y el llamado de Dios fue tan grande que resulté aquí en este honroso ministerio. Entonces Dios me llamó. Los dones ministeriales son oficios permanentes, no ocasionales, que se reciben por un llamamiento especial de Dios para la iglesia y no para la congregación. Es decir, que yo tengo un don que Dios me dio, no para Ipug La Esperanza, sino para la iglesia. Por eso en unos años, posiblemente, si Dios no haya venido, me trasladarán para que con el don que Dios me ha dado, otra iglesia sea bendecida. Y llegará otro con otro don para que la congregación sea bendecida. Porque los dones personas no es para que una congregación en exclusiva sea bendecida, sino para que la iglesia, que es más general, sea bendecida. Así que, hermanos amados, ¿cuáles son los dones ministeriales? Efesios capítulo 4, verso 11 dice: y él mismo constituyó. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Sabe cómo dice el griego en su original, en su idioma original? Yo lo leí mismo en el interlineal que tengo del Nuevo Testamento griego-español, y dice así: y Dios dio. Mire cómo dice: y Dios dio. Dice, voy a leerlo aquí lo tengo. Y Dios dio unos apóstoles, unos a otros. A ver, voy a leerlo como dice en el griego. Y Dios dio unos apóstoles. Estoy buscándolo. Otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. O sea, vea, Dios es tan bueno, tan grande, tan bondadoso, que no solamente le ha dado a la iglesia los dones espirituales, sino que le ha dado a la iglesia dones personas. Les dio a la iglesia unos apóstoles, les dio a la iglesia unos profetas, les dio a la iglesia unos evangelistas, les dio a la iglesia unos pastores y les dio a la iglesia unos maestros. Así es que dice. No sé si me hago entender, amados. La verdad es que yo ya empecé a saborearme esto otra vez. O sea, Dios en su gracia no solamente le ha dado a la iglesia, no a la congregación. Recuerde que la esperanza hace parte de la iglesia, pero no es la iglesia en sí, hace parte de la iglesia. Y Dios le dio a la iglesia aquí en Colombia, en el mundo entero. ¿Qué le dio Dios a la iglesia? Incluyendo obviamente a usted la esperanza. ¿Qué le dio Dios a la iglesia? No solamente le ha dado dones, virtudes como de sanidades, de fe, operación de milagros, sino que también le ha dado dones personas. Es decir, le ha dado a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hermano, créame que eso a mí me llena de alegría. Mire cómo dice esta versión. Dice otra versión: Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, evangelistas, pastores, maestros. Hermano, vea, por eso cuando haya un traslado, dele gracias a Dios, porque Dios le va,
Dios es así. Bueno, ahorita me estoy adelantando, pero los traslados tienen ese objetivo. Por eso la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia no deja un pastor para siempre en una congregación. Porque esa congregación necesita ser bendecida con el don de otro que Dios haya llamado. ¿Estamos entendiendo, cierto? ¿O no? Hermano, eso está para uno chuparse el plato. Vea, escuche bien lo que le voy a decir. Entonces, qué dones menciona la Biblia? Entonces tenemos, por ejemplo, los apóstoles. ¿Sí? No todos somos apóstoles, pero Dios a la iglesia le ha dado unos apóstoles. ¿Cuáles son los apóstoles? Apóstoles son aquellas... Ahora, una cosa son los apóstoles que el Señor escogió directamente, pero otra cosa son los apóstoles llamados por Dios luego, como lo fueron Pablo y Bernabé. Algunos han dicho que en esta época no se necesita apóstol. Sí se necesitan los apóstoles. Solo que nosotros no decimos, viene a predicar el apóstol Álvaro Torres, viene a predicar el apóstol tal. No. Pero un apóstol significa enviado. Un apóstol significa alguien que es enviado. Y por lo general, en un apóstol confluyen todos los ministerios. Por ejemplo, el que va al campo misionero necesita ser maestro, necesita ser evangelista, es un apóstol. El hermano Larsen en Colombia fue un apóstol. Pero claro, el apóstol Larsen porque lo usan más para exaltarse en ellos. No. Entonces, esos son uno de los dones que Dios ha dado para la iglesia. Hombres, dones, apóstoles. Están los hombres, dones, profetas. Que no es el que Dios me mostró, hermanos, que mañana va a temblar en Barranca Bermeja, entonces conviértanse hoy. No. El don persona de profeta tiene que ver aquel que habla de parte de Dios y a través de esa inspiración descubre o saca cosas a la luz que humanamente hablando no se explican cómo. Recuerde que esta función como don ministerial no es para la congregación en general, sino para el pastor o el hombre llamado por Dios. No se confunda usted el don de profecía con el don persona de profeta. Le voy a comentar un ejemplo aquí rapidito porque no quiero profundizar en eso para entrar en detalle a otros aspectos. Yo recuerdo en la campiña, recordemos, mami, ayúdeme a acordar, nos trasladaron para la campiña en Girón. Y había una situación, hermano, muy lamentable. Tanto que yo sentí el rechazo. No me querían. ¿Por qué? Porque de pronto la salida del pastor anterior no fue de la mejor. Bueno, fue un caso disciplinario. Y fue un excelente hombre que hizo un trabajo excelente. Y entonces, claro, la iglesia como que se sintió y como que no, ni por qué no sacan a este y nos traen a este, que fui yo el que llegué a reemplazarlo. Entonces, eso había una discordia al punto que nos tocó llegar al punto de no dejar con cargo a ninguno. Recuerdo que eso fue de enero a marzo. Yo le dije, hermanos, en estos primeros 3 meses, ninguno tendrá cargos, sino que todos nos entraremos a una fase de restauración. Porque es que, hermano, habían unas discordias terribles. Y entramos en esa renovación. Recuerdo que vino un predicador, invitamos a un pastor, me reservo el nombre para que pronto usted no lo endiose. Lo invitamos. Hermano, vea, recuerdo que ese domingo en la noche, sin él estar informado, predicó un tema acerca de la visión. Hermano, y lo que la iglesia necesitaba fue Dios usó a ese predicador. Y yo sentí, literalmente se lo digo, yo sentí como cuando uno va en un carro en una dirección
y le da volante para que coja este camino porque por allá no es. Yo sentí que esa noche Dios a través de ese hermano, ubicó a la congregación. Ve, y a partir de ahí, qué iglesia tan hermosa. Entonces el don de profeta es ese. Es ese orador inspirado que Dios usa, hermano, y ubica al creyente. Pero repito, es un don permanente en esa persona. Voy avanzando rápidamente. El don evangelista. Hay unos, ahora no todos son apóstoles, ni todos son profetas. Hay otros que son evangelistas. Son esos ministros, hermano, que ven un alma y quieren es hablarle de Dios. Van a comprar a la tienda y les habla de Dios. Va y se compra un café y habla de Dios. Va en el avión y está hablando de Dios. Visita a los amigos, visita y evangeliza. Y es una persona que le apasiona las almas. Pero no todos son apóstoles. No todos son profetas, no todos son evangelistas. Por eso es un error cuando un creyente dice: ay, pero ¿por qué fulano de tal si esto? No todos podemos ser evangelistas. Está también el pastor. Recuerde, está el apóstol, está el profeta, está el evangelista, pero también está el pastor. El pastor. Recuerde que está el pastor apóstol, está el pastor profeta, está el pastor evangelista y está el pastor. ¿Cuál es el pastor? Escuchen. El pastor es ese hombre don que está pendiente de la oveja, que la carga, la visita, la consiente, que aunque no sea un predicador efusivo y bomba, o un maestro, siempre está ahí con su rebaño y no pastoreando otros rebaños. Es el hombre amado por los creyentes, es el visitador, es el que conoce los nombres de todos los creyentes. Ese es el pastor. Por eso no todos. Ahora, no todos los pastores son apóstoles. No todos los pastores son profetas. No todos los pastores son evangelistas. Y no todos los pastores son pastores. Pastor en el sentido de don ministerial. Y está el pastor maestro, digámoslo así, el don persona maestro, que es el siguiente, Julie. ¿Cuál es el maestro? El hombre don maestro se distingue porque cuando enseña o predica, lo hace de manera tranquila, conectada y didáctica, adaptada para instruir e iluminar a los creyentes. El pastor maestro es el que agarra la Biblia, comprende lo que lee y cuando enseña, todo el mundo le comprende. El pastor maestro se rebusca, la didáctica también la usa, pero no es por un don de él, no, es que Dios le da esa habilidad. Hermanos queridos, escúchenme, queridos hermanitos, ¿me están oyendo ustedes? No sé, yo digo esto porque de pronto alguien se distrajo por ahí y el Espíritu me dijo: dígale que ponga atención. Entienda que no todos los pastores somos iguales. Unos son apóstoles, es decir, esos hombres con un ministerio integral completo. Otros son profetas, hermanos, que hablan de Dios, inspirados, algo así como con ese don de ciencia, ¿no? Y cuando hablan para dar esperanza, ánimo. Y es un ministerio permanente. Otros son evangelistas, hermano. Cada predicación es evangelística. Amigos, el evangelista predica un sermón sencillo y la gente pasa al altar y se arrepiente. Otros son pastores. Visitan, van, sacan el registro civil propio y hace esto y carga la oveja y la consiente, la pichichea. Son, perdóname la expresión, madres, muy queridos. Y otros son maestros.
Pero ¿cuál de todos es el mejor? ¿Cuál cree usted que sea el mejor? A ver, escriba por aquí. ¿Cuál cree usted que es el mejor? Todos. Usted no puede decir, es que ahora sí tengo pastor. Ahora sí tengo un evangelista en la congregación. Ahora sí tengo un no. Todos son movidos por Dios para que la iglesia sea perfeccionada. Amado, denle un aplauso al Señor si estás entendiendo. Gloria a Dios. Hermano, yo quiero que usted entienda algo en el nombre del Señor. Estos dones, personas, recuerde que Dios a la iglesia no solamente le ha dado unos dones, virtudes, 1 Corintios 2 y Romanos 12, sino que le ha dado a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros ¿qué? Maestros. Claro que yo como pastor, un ejemplo, si yo soy maestro, es un ejemplo, no quiere decir entonces que las demás no las haga. Yo debo realizarla, pero me concentro en una. Si Dios en su momento, digámoslo así, uno tiene algo de todas, pero uno de por sí se concentra en una. Miren, hermanos amados, entienda algo. Estos dones ministeriales son dados por Dios. Como está en la imagen, ¿no? Como dando. ¿Quién los da? Dios. Los dones ministeriales son conocidos como los dones personas y son dados por Dios a la iglesia para su edificación. Es importante que usted entienda esto. Esto quiere decir, hermano, escuche, que no solo Dios a la iglesia le ha dado dones virtudes, sino que le ha dado dones personas. Segundo, estos dones personas, como la ficha del ajedrez, ¿quién es el que los mueve? Dios. Por ejemplo, Dios dice, bueno, es un ejemplo, ¿no? Dice Dios, bueno, a la congregación de la esperanza le hace falta ahora un don persona evangelista. Entonces le manda un evangelista. Que metido en refanes, metido en amigos, metido aquí, metido allá. Y dice Dios, listo, ahora le vamos a mandar un maestro para que pula y le dé estructura a la iglesia. Pero usted no puede decir, no, es que este hermano no visita las almas, no evangeliza. No. Entienda el don que Dios le puso. Ni tampoco puede usted caer en el error de decir, es que este evangelista no enseña la Biblia, hermano, dura 20 minutos y no se le comprende, no se le entiende, le falta formación. No. El creyente que comprende que es Dios quien puso en su congregación a X o Y pastor, escuche, no lo mirará, escuche, como alguien cualquiera, sino que lo verá como ese hombre don que Dios le regaló por un tiempo a la congregación para bendecir su propia vida, y entonces lo valorará al verlo como un regalo de Dios, sin importar si es alto o bajito, si es gordo o flaco, si tiene pinta o no tiene pinta, si es joven o anciano, si predica efusivo o no predica efusivo, si es casado o soltero, si tiene hijos o no tiene hijos. Hermano, vea, cuando un creyente entiende que el hombre que Dios le puso se lo mandó Dios por un tiempo para bendecir la congregación, le aseguro que así sea menor que él, lo respetará. No lo mirará como un hombre cualquiera, aunque es un ser humano como todos. Perdón. ¿Entienden? Ay, qué lindo, ¿sí o no? Eso está para uno chuparse los dedos, hermano. Ahora, otra cosa que usted debe entender, hermano, no todos los hombres dones somos iguales. ¿Entendió? ¿O no entendió? No
todos los hombres dones somos iguales. Hombres dones somos iguales. Así como está la imagen, hermano. Vea, las huellas dactilares son distintas. El pastor anterior de La Esperanza era el hermano Alexer, un gran amigo, un gran hermano, un gran hombre. Lo aprecio, lo quiero. Pero usted no puede pretender que yo sea como Alexer. Y mañana me trasladarán a mí. Pero usted no puede pretender que el que llegue sea como Eliseo. Porque, hermano, no todos los hombres dones somos iguales. Los creyentes deben saber y comprender que no todos somos iguales, que somos diferentes y que a través de esa variedad Dios edifica la iglesia. Dios edifica su vida. Por ejemplo, los que están recién convertidos, los que se convirtieron en mi administración, usted no puede pretender, ay no, que él es mi pastor, con él me casé y para toda la vida. No, porque en unos años Dios le mandará otro, que es el que usted necesita para crecer en Cristo. Es importante hablarlo, hermano. ¿Sí o no? Cuando el creyente comprende esta gran verdad, entenderá entonces que el pastor nuevo que llega a la congregación no hará lo mismo que el pastor que salió hizo, ni podrá ser como él. Por eso dice 1 Corintios 12, del 8 al 9, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan. Y el verso 9 dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos maestros? En ninguna manera. Oiga, un aplauso al Señor amado. Yo estoy feliz, estoy que salto. Qué lindura, hermano. Escuche, hermano. Creo que hasta aquí hemos entendido, ¿cierto? ¿Qué dicen ustedes, amados? ¿Han entendido algo o no? ¿O he sido enredado? Entonces, interesante esto, hermano. Importante. Vea, cuando un creyente se casa con un pastor, comete el error de decir, vamos a ver con qué me sale este. No, este no es como el otro. Y cuando un creyente se casa con un hombre, don, no permitirá que otro lo forme, lo enseñe. Y comete ese error. Usted no puede pretender que todos visiten como el que salió visitaba. Créame, hay unos que tienen ese ministerio de visitar. Son dones, personas, pastores. Y de pronto Dios le manda un evangelista que no visita a los creyentes, sino solamente a los amigos. Cuando el creyente entiende eso, se cura de muchos problemas y hasta desánimos que el enemigo mete fácil. Y de pronto entonces no es el evangelista que visita a los amigos, Dios le manda un maestro que es el que enseña la palabra, hasta se los manda escritos para que usted lo repase. Usted no puede pretender que el día que Eliseo Stapper se vaya, el pastor que llegue le mande temas escritos. Todos somos diferentes. Oh, gloria al Rey de la Gloria, hermano. Yo estoy feliz, yo no sé usted. Ahora, ya voy terminando. ¿Por qué Dios ha puesto esta variedad? ¿Por qué Dios le ha puesto a la iglesia unos apóstoles, unos profetas, unos evangelistas, unos pastores y maestros? ¿Por qué? Vea, 6 razones, se las voy a leer solamente, ahí están. ¿Sabe para qué? Número 1, ahí está. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Vea, cuando un creyente acepta el ministerio del pastor que vaya llegando a la congregación, ese creyente va siendo perfeccionado. Es decir, va madurando en la vida cristiana, porque la palabra perfección tiene que ver no con edad, con años en la iglesia, sino madurez. Número 2, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando Dios
envía un pastor con diferente ministerio, lo hace para que la iglesia se edifique. ¿Por qué se edifique? Porque un evangelista, solo evangelista, la gente se puede apartar después. Entonces, ¿qué hace Dios? Le manda el maestro para que lo fundamente en la fe. ¿Ves? 3, para que todos lleguen a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire para qué son la variedad de los ministerios. 4, para que los creyentes ya no sean niños fluctuantes, es decir, llevados de aquí para allá, de aquí para allá. 5, para que siguiendo la verdad en amor crezcan en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Y número 6, para que el cuerpo bien concertado y unido entre sí reciba su crecimiento hasta ir edificándose en amor. Entonces, si usted como creyente quiere que estas 6 funciones ocurran en su vida, acepte el ministerio de aquel hombre que Dios ponga. Y ya. Ahora, vamos avanzando. Conclusión. ¿Terminamos? Conclusión. Ahí dice, adiós, adiós, adiós hermano pastor, dice la canción de Vida Nueva. Dejaste profundas huellas en nuestro corazón. Bueno, yo como cantante predico. No confundamos los dones ministeriales con los dones espirituales dados a los creyentes. Usted como un creyente no puede pretender, es que qué fácil es pastorear, pero que yo pastoreo, no. No pretenda que el pastor vea las cosas como usted las esté viendo, porque el pastor no ve como usted ve. Importante que tengamos eso. 2, segunda conclusión, valoremos a cada ministro como un regalo que Dios le da a usted y a la iglesia para perfeccionar su vida. No lo estoy diciendo por mí, se lo aseguro. Porque esta iglesia de la esperanza, hermano, vea, si hay alguien conectado que no es de la esperanza, se lo digo, qué iglesia tan linda es la esperanza. Detallista esa iglesia, hermano. Hermosa esa iglesia. No sé qué opinen ellos de mí, pero hermano, pero valoremos los ministros. Valore su pastor, valórelo. Ay, hermano, que es que él no enseña como usted, es su pastor y Dios lo puso allá, valórelo. Ore por él. Véalo, no como alguien que le mandó los directivos, sino como un regalo que Dios hizo. Recuerde que él es el que mueve la ficha. Y las jugadas que Dios hace, hermano, le dan jaque mate al diablo. Número 3, no pretenda, oiga Donaí, Dios te bendiga, bienvenido. No pretenda que el día que yo me vaya, el pastor que llegue sea como yo y predique como yo. O usted cometa el error de decir, este sí visita, este sí aquello y este no. No, hermano. Cuando el creyente entiende los hombres dones, esa variedad que Dios le dio a la iglesia para edificarla, el creyente dirá, ahora el que llega hará un trabajo complementando lo que el otro hizo, no el mismo. Y sigo finalizando. Número 4, déjese pastorear por el hombre de Dios que Dios le ponga. A veces en las ciudades pasan el problema. Ay, como tengo una congregación más cerca, entonces me voy allá. Y ahorita con el tema virtual, peor. Es que no le entiendo a mi pastor, es que no. Hermano, usted tiene su congregación, tiene su pastor. Si quiere crecer espiritualmente, hermano, déjese pastorear por el hombre que Dios le puso. Déjese pastorear por el hombre don que Dios le ponga, y si algo no le parece, no cometa el pecado de calumniarlo, porque se la verá con Dios, hermano. Recuerde que es un hombre don. Más bien ore por él y por su familia. 5, hermano querido, estoy concluyendo. No olvide que aunque es un hombre don, escuche,
es un ser humano como los demás, por favor, no lo olvide. Y que por lo tanto no puede cargarse sus problemas, ni decirle qué hacer o cómo solucionarlo. Lo que podemos hacer es orientarlos. Hermano, cuando un creyente entiende eso, es que algunos que dicen, hermano, dígame, ¿qué hago? ¿Y qué? Yo no puedo, pero sí venga, lo oriento. Que se enfermó alguien, hermano, pero por favor, y hermano, y como que si Dios no lo ha sanado, ¿yo qué puedo hacer? Yo lo que puedo hacer es orar, no puedo hacer más nada. Entienda que nosotros no somos, digámoslo así, dioses, seres humanos. Estamos para orientar, para dar una palabra de Dios a tiempo e interceder. Pero si Dios no hace, nosotros menos. Sexto, tampoco olvide, escuche, que Él no es Dios para saberlo todo. Ay, hermano, yo cumplí años, usted no me felicitó, yo no había. Ay, hermano, que esto, yo me enfermé y usted no. Pues hermano, yo no sabía, ¿por qué no manda un mensaje o algo? Recuerde que Él no es Dios para saberlo todo o estar al mismo tiempo aquí y obrar en su petición, sino que también es un ser humano, a quien también le llegan momentos difíciles, también se enferma, también tiene emociones. Por eso si a ira, tiene derecho a irarse, llorar, y hasta se le olvidan las cosas, y hasta deja mensajes en visto, y debe velar por su vida y por la de su familia también. ¿Sí o no? Y voy finalizando con esta, hermano. Si usted quiere los dones del Espíritu Santo y tener una comprensión correcta de los dones ministeriales, de los ministros que Dios pone, escuche, llénese del poder del Espíritu Santo, creyente. Eliseo está perni y nadie bautiza con el Espíritu Santo. El único que lo hace tiene nombre, se llama Jesús de Nazaret, y Él está allá en su casa. Llénese del poder del Espíritu Santo y procure los dones espirituales. Escuche, atesore cada enseñanza que Dios le da. Porque hermano, cuando uno enseña, lo hace para que el creyente crea a esa palabra y la use cuando en el momento que la requiera, la use. Atesore cada enseñanza que Dios le da a través de los hombres dones y confíe en Dios para que cuando atraviese un mal momento y por cosas de la vida, el hombre don no puede estar ahí para orar por usted, usted pueda practicar lo aprendido y ejercitar el don que Dios le haya dado. Y finalizo con esta última. Hermano, ahí es como las palmas. Démosle honra, démosle gloria al dador de los dones, al dador de los dones espirituales de 1 Corintios 12 y Romanos 12. Démosle gloria al dador de los dones, personas, por su gracia, por su bondad, por su amor para con su iglesia. Hermano, démosle gloria, démosle gloria. No sé si alguien quiere darle un aplauso allá al Rey por esa gracia. Él pagó el precio de los dones. Escuche, y dice la Biblia que subiendo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él pagó el precio y ha equipado a su iglesia. ¿Me está oyendo, hermano? Ha equipado a su iglesia para cumplir su propósito en el hombre de hoy, la de llegar a parecerse a Él, a ser como el hombre de la creación, a imagen y semejanza. Hermano, dele un aplauso al Dios. Dele ese aplauso a Jesús. Yo estoy feliz con Jesús. Gracias por los dones que le has dado a la iglesia en la esperanza, Señor. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, Señor, gracias.
gracias y te doy las gracias, oh Señor, entre los pueblos, y te canto alabanzas entre naciones, pues tu amor es fiel y grande, es más grande que los cielos, y su lealtad, tu fidelidad, más que las nubes. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria, y su gloria, y su gloria esté sobre la tierra, y su gloria, y su gloria, y su gloria esté sobre la tierra. Hermanos, vamos a darle gracias a Dios, Dios de mi vida, Dios de mi corazón. Gracias por ese amor que le has demostrado al hombre y que solamente los que te amamos podemos dimensionar. No solamente fuiste al Calvario y pagaste el precio, sino que subiste, Señor, a lo alto y llevaste cautiva la cautividad y diste dones a los hombres. No solo la iglesia la has equipado con los dones de tu Espíritu Santo, sino como si fuera poco le has dado dones, personas, para perfeccionarla hasta que todos lleguemos al conocimiento tuyo, a un varón perfecto a la medida y de la estatura de tu plenitud. Gracias, Señor, por el don que me has dado como ministro, como pastor, Dios mío. Gracias por esta hermosa iglesia que me has puesto para pastorear, Dios mío, por el cariño que ellos me han brindado a mí y a mi familia. Ahora, Señor, solo te ruego que nos sigas dirigiendo para seguir llevando a tu iglesia, oh Dios, hacia el conocimiento de tu palabra. Amados hermanos, démosle un aplauso al Dios. Gloria a Dios.